Gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas por este lado. Por favor, nombre y medio, ya lo conocemos muy bien, pero… Sí, buenos días, Rogelio Roy de México Automotriz. Doctor, quisiera preguntarte con relación a estos alarmantes datos de la caída del mercado interno, si el pronóstico de producción para el 2020 de los 5 millones de unidades se tiene contemplado, y también nos pudieras decir un poco de los efectos negativos que causan las opiniones del presidente Trump en nuestra industria automotriz, y si debemos de hacer caso o omitirlas con base a los planteamientos, a los derecho internacional de la OMC, etcétera, para la situación de los aranceles. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por tu pregunta. Bueno, mira, la caída del mercado interno todavía más profunda que la del año pasado, que de por sí era la primera vez que veíamos una caída en los últimos años, que habíamos tenido crecimiento incluso de doble dígito. Nos toma por sorpresa, pero creo yo que algunos de los elementos más importantes que ya se mencionaron aquí, como es el tema de la incertidumbre, que afecta a todo el consumo de bienes durables, como lo es el tema del financiamiento. Hay que recordar que el automóvil como prenda en un crédito es muy difícil de recuperar, dada nuestra legislación en países en donde alguien deja de pagar su auto, pues no pasa ni un mes y ya te lo quitaron. El dueño, el que te prestó. A nosotros nos puede tomar mucho más tiempo, incluso más de 2 años. Eso, por supuesto, pues nos quita una parte de los segmentos más riesgosos a los que no le entramos. Por eso vemos carteras vencidas tan bajas y dejamos de entrarle a un segmento que podría llegar a ser alrededor de 250,000 autos. El tema fiscal no deja de ser una parte importante y vamos a seguir insistiendo en que tenemos que aumentar la deducibilidad y tenemos que hacer deducibles los autos también para personas físicas. Si yo tengo un solo patrón, yo no puedo deducir mi auto, pero si trabajo como persona física con actividad empresarial o tengo una empresa como persona moral, sí puedo deducir el automóvil. Entonces, uno es el monto de deducibilidad y lo otro es realmente cuál es el alcance que tiene la deducibilidad. Y en este caso, pues, son las personas físicas. En términos de pronóstico, Rogelio, no tengo elementos suficientes para cambiarlo. Recordemos que hay empresas que apenas están entrando a producción. Es el caso de BMW, es el caso del crecimiento pleno en el que está Kia, en el que está Audi, en fin. No quisiera mover el pronóstico, sino hasta tener mayor claridad. Gracias, Rogelio. Buenas tardes, acá Miguel Ramírez de Dinero, Negocios y Finanzas. A mí me gustaría saber si pudiera precisar la caída en ventas internas. ¿Cerraría igual que la vez pasada en 6.5% o ya, como dice, se estará actualizando en esta ocasión? Y saber si se presentaría la misma situación que en el 2006, que se venden más autos chocolate que los nuevos aquí en México. Gracias. Gracias.
Por el momento tenemos la estimación de cierre para el 2019 de 1.331.000 unidades, lo que nos estaría llevando en comparación con el 2018 a una disminución del 6.5%. Sin embargo, haciendo una apreciación cualitativa del comportamiento hasta el momento, considero que es muy probable que tengamos que hacer una actualización de este escenario para reducirlo aún más. Por eso digo que con los próximos datos estaremos haciendo esta modificación. Se observa una tendencia de una caída mayor a la estimada. Y en lo que corresponde a la participación de la internación de vehículos basura procedentes de Estados Unidos, en caso de darse una regularización de vehículos ilegales, es esta estimación también haciendo una comparación con lo que ocurrió entre el 2006, el 2008, 2009, en el que hubo un mayor flujo de vehículos procedentes de Estados Unidos que los nuevos que se vendieron en México. Alerto de este riesgo de que se pueda repetir esa condición negativa, dadas las coincidencias en cuanto a que aquella decisión ocurrió justo cuando se enfrentaban factores negativos en el mercado interno automotor, como una disminución del crédito, una crisis económica vigente a partir de septiembre del 2008, y que en conjunto una mala marcha de la economía doméstica y factores directamente relacionados con la compra de vehículos como el financiamiento, la restricción del financiamiento, ante la apertura indiscriminada de la importación de vehículos usados, nos llevó a ese retroceso cercano al 30%, condición que señalo como un riesgo de que pueda llegar a ocurrir en caso de que se autorizara una regularización de vehículos ilegales. Gracias. Tenemos con Antonio Durán y después Axel Sánchez. Sí, buenos días, Antonio Durán de Car News, Grupo ASIR. Mi pregunta es básicamente para Guillermo. De alguna manera mi pregunta iba muy relacionada con tu respuesta, es decir, si ves un segundo semestre un tanto más difícil, ya de alguna manera lo contestaste, pero sí me gustaría que precisaras qué ingredientes podrían ser los que más podrían afectar la falta de confianza del consumidor, la falta de crédito, o cuál sería ahí estos ingredientes. Gracias. Básicamente lo que repasamos durante la presentación, hay una desaceleración en la generación en la creación de empleo permanente, hay una tendencia a una mayor disminución en la autorización crediticia, producto de las limitantes de demanda en las capacidades de endeudamiento que enfrentan muchos consumidores, una incertidumbre creciente, desconfianza en un segmento particular de consumidores, generalmente de vehículos de mayor precio. Hemos observado a lo largo de este semestre un cambio en, por ejemplo, el segmento de vehículos de usos múltiples y de automóviles de lujo, que en el periodo correspondiente 2017-2018, en el que en el balance general ya veníamos retrocediendo las ventas totales, estos segmentos tenían un comportamiento más favorable. En este semestre también se encuentran en una condición negativa y amén a la conjunción de datos, también estamos recibiendo una retroalimentación proveniente de los pisos de venta de muchas distribuidoras en las que interesados en adquirir estos vehículos, a pesar de tener capacidad de compra, a pesar de tener en muchos casos créditos autorizados o preautorizados, están postergando su decisión final para adquirir el vehículo ante el panorama de incertidumbre que se ha venido incrementando en términos económicos y políticos. Entonces, esto, amén de una disminución
en el crecimiento de la economía mexicana, medido a través del PIB, de la propia inversión fija bruta, pues nos hace dejar abierta la probabilidad de que haya una disminución mayor a la que tenemos estimada en este momento para el desarrollo del segundo semestre. De este lado, Axel Sánchez, del Financiero. La primera, para el doctor Solís. Entonces, para entender esta desaceleración en la producción ya a nivel semestral versus 2018, ¿a qué se debe principalmente? Si es un tema de la baja demanda en los mercados del exterior, porque vemos que baja la exportación a Canadá, Latinoamérica y Europa. No sé si ahí es donde está centrado el por qué la baja actividad en producción. Y también preguntarle qué sucede con Bike y Jack, porque bueno, sabemos que ellos ensamblan en otras plantas, no sé por qué no reportan esas cifras. Para Guillermo, sí preguntarte, digo, dices entonces que mantienen su perspectiva, pero la caída puede ser mayor para este año. Digo, para entenderlo bien si es así. Y segundo, bajo esa perspectiva, ¿estiman también el cierre de agencias? Porque ante una baja actividad y una menor venta, podría darse pues ahora sí que el cierre de agencias, de distribuidores. Gracias. Empiezo por la segunda. No estamos en este momento considerando o no tenemos noticias de que haya consideraciones de cierre de empresas distribuidoras. Generalmente, lo saben, las inversiones y el modelo de negocios de las empresas distribuidoras de vehículos son inversiones de muy largo plazo. O sea, tenemos empresas con más de 80 años de operación. Con este dato doy la información en cuanto a la visión de largo plazo que existe en una empresa distribuidora. Muchos de nuestros asociados han pasado todo el rosario de crisis que nos podamos acordar, desde la del 76, la del 81, 82, y para qué les sigo, ¿eh? Entonces, no estamos en este momento con información que nos pudiera llamar a un cierre de distribuidoras. Sí nos preocupa, por supuesto, que esto generaría condiciones adversas para su operación, y nos preocupa aún más que esto nos estaría colocando, como de hecho está sucediendo, en una primera afectación, en una disminución de los ingresos tanto de los inversionistas como de los trabajadores. Muchos de los ingresos de la plantilla laboral que se desempeña en una distribuidora están ligadas a el volumen de trabajo, comisiones de los vendedores, horas de mecánicos, etcétera. Entonces hay una afectación que ya se está viviendo tanto en la plantilla laboral como en los inversionistas en disminución de ingresos. ¿Qué se puede, de persistir este entorno adverso? Pues llevar a un ajuste en la plantilla laboral, decisión que es la última opción en la administración de una empresa distribuidora, dada la alta especialización que se tiene en cada colaborador, sea del área de postventa, de servicio, de ventas y todo lo que se requiere en conocimiento y experiencia para formar parte de la operación de una empresa distribuidora. Ese sería, digamos, el escenario macro. Y en lo que hace a la puntualización que pides, el modelo econométrico bajo los datos que tenemos disponibles hasta el mes de junio nos siguen dando un resultado cercano a lo que tenemos en este momento publicado, una estimación sobre 1.331.000 vehículos para todo el 2019. Sin embargo, atendiendo una observación de este balance de riesgos que ya he mencionado, en términos cualitativos creo que pudiera haber una modificación a la baja.
Gracias, Axel. Mira, como lo sabes, la cifra de INEGI la conociste casi al mismo tiempo que yo esta madrugada, y seguramente en los próximos días, semanas, sabremos de las marcas pues más detalle para poder reportarte qué es lo que está pasando en el mes. Por ahí tienes un cuadro con los reportes de las marcas, qué es lo que les ha pasado. Está incorporado ahí, Daniel, ¿verdad? Entonces, eso sería como la primera opción, ver qué está pasando con las marcas en términos de producción, y ya que ellos amablemente nos puedan informar esa caída que estén reportando, pues a qué se debe, y poder darles a ustedes mayor información. Hola, Miguel Ángel Enzástigue para 24 horas. Me gustaría conocer concretamente cuáles son las acciones que se están implementando, que van a tomar para frenar justamente la importación ilegal de vehículos usados, así como también conocer su opinión respecto a hace unos meses que IMAX Melo consiguió por la vía legal justamente esta introducción de vehículos chocolates al país. Saber si algunas ensambladoras han visto o prevén justamente frenar la producción por la inseguridad que se vive en el país, así como las mismas ensambladoras retirar su producción en México ante la incertidumbre económica y, bueno, que nos azota de manera internacional. Gracias. No, no tengo ninguna información de esa naturaleza que usted está mencionando. No hay ninguna intención de las armadoras en el sentido de lo que usted dice, tanto el tema de seguridad como el tema de la incertidumbre. Yo veo a las armadoras trabajando e incluso pues creciendo su presencia en nuestro país. Me parece que el tema de los autos usados es un tema que corta por el lado de la legalidad cuando hablamos de autos chocolate. Sí quiero distinguir entre lo que es la importación de vehículos legales conforme al decreto de importación de vehículos y la importación de vehículos que se hace de manera ilegal, ¿verdad? La internación, porque no es importación, la internación de vehículos de manera ilegal, cuya presencia en nuestro país pues no se sostiene con algún documento que les dé validez. Estos últimos son los autos chocolate. Entonces, estamos hablando de los autos que entraron ilegalmente, que se encuentran ilegalmente en nuestro país y que no pueden justificar su legal estancia. Pensamos nosotros que sí hay que trabajar con los estados fronterizos, pero siempre sobre el marco de la legalidad, siempre sobre el marco de una facilitación administrativa que permita que esos vehículos sean legales, haciendo que sus dueños pues pasen por un trámite para pagar sus derechos y poder entonces recibir un documento de legal estancia. No estamos de acuerdo en la regularización, como le llamo yo, de brocha gorda, una legalización que lo único que manda es un mensaje de que lo importante es internar el vehículo, ya después te darán tu amnistía. Me parece que no hay ni amnistías ni tratar de legalizar lo que es ilegal. Esos vehículos tienen que pagar los mismos impuestos que pagaron los que entraron legalmente, tienen que hacerse las pruebas las mismas que se hicieron para quienes entraron legalmente. Entonces me parece que corta por ahí. En la parte de la importación legal, sabemos que tenemos un decreto que hoy nos ampara, pero sabemos que hay enormes áreas de oportunidad ahí porque hay gente en el camino que actúa pues de manera por demás sospechosa, otorgando facturas mediante
una transacción económica, es decir, consigues las facturas y pagas $100, y son empresas que cuentan con la autorización del SAT. Le hemos señalado esto ya al SAT y al nuevo Administrador General de Aduanas, que se ha mostrado, por cierto, muy receptivo. Me parece que vamos a poder seguir trabajando de manera conjunta con ellos en estos temas que son tan delicados para el país, porque al final del día lo que hay es corrupción en medio, pero también importantes para nuestra industria. Gracias, doctor. Vamos con dos preguntas más. César Méndez de Azteca, después Pilar Juárez de Milenio. Voy a atravesar un poquito, disculpen. Hola, quería preguntarte, Memo, sobre esto que estaban platicando de los otros chocolate. Vimos este repunte de 14% de enero a mayo. ¿Es uno tal vez de los mayores repuntes o ha seguido moderado? Y dos, hablaban de estas facturas que les emiten estas empresas. ¿Esto es aunado a los certificados apócrifos de los que habíamos ya hablado hace algunos meses o años? ¿Qué otros esquemas están manejando aquellos que hacen este negocio en la frontera? Sí, es un reporte importante y que, si ustedes observan la gráfica que tienen en el reporte, es consistente. O sea, es una tendencia a la alza, que es lo que mayor preocupación nos motiva, que debe de ser corregido porque además tiene su explicación por los factores que ya les expliqué. Y las facturas a las que hacemos mención, tanto Eduardo como su servidor, responden a una regla general de comercio exterior, una facilitación administrativa que en su momento emitió el SAT para que los vehículos conocidos como vehículos fronterizos, es decir, los vehículos que se importan para permanecer en la franja fronteriza, con placas fronterizas, pudieran evitar hacer el pago de sus contribuciones conforme a la regla de precios estimados. Recuerden que para la importación definitiva, en el caso de frontera, se paga 1% de arancel sobre el valor declarado en aduana. El método general para poder determinar el valor en aduana es el que se aplique una estimación de los precios que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y sobre eso se calcula el arancel y el IVA, este 1% y el IVA correspondiente al 16%. Y para que se evitara el cálculo sobre esta relación de precios estimados de la Secretaría de Hacienda, se creó una regla especial, llamémosle, en la cual se reconoce el valor declarado en la factura de venta del vehículo en Estados Unidos, siempre y cuando la empresa vendedora del vehículo en Estados Unidos se inscribiera en un registro electrónico del Servicio de Administración Tributaria en México y de manera electrónica le transmitiera los datos de esa factura, de esa venta. ¿Qué es lo que encontramos? Que los vehículos se están vendiendo en las grandes empresas especializadas dedicadas a la subasta de los vehículos chocados, pero que la factura que ampara la importación para poder esquivar precios estimados y calcular los impuestos conforme a la factura, pues es una empresa que únicamente existe en un domicilio en el cual lo geolocalizamos y encontramos que es un despachito de 4 metros cuadrados, que no vende vehículos y que lo que hace es vender facturas. O sea, todo está perfectamente documentado. Tenemos los casos con reales que hemos llevado a cabo y eso es lo que se necesita eliminar y necesita corregir
cerrando el paso a esas prácticas fraudulentas. Gracias. Continuamos acá. Insisto, César, en que hemos encontrado apertura por parte del nuevo administrador general de aduanas para conocer de todo esto y poderlo corregir. Gracias. Si nos puede decir cuántos despachos son, Memo. ¿Cuántas factureras son? Si no quiero equivocarme porque tienen altas y bajas dentro del registro, no deben de ser más de 10 y se pueden consultar en el portal del SAT. Estaremos actualizándoles la liga para que ustedes mismos lo consulten. Es información pública, está dentro del portal del SAT, digamos, el registro de estas empresas, ¿cuáles son? Ok. Y bueno, yo quiero preguntarle al doctor Solís, dijo usted que hay que encender alarmas del mercado interno. A mí me gustaría saber su estimado en la afectación en la producción de vehículos en el país por esta caída en el mercado interno. Y la otra pregunta tiene que ver con la NOM 044, que ya comenzó a partir del 1 de julio. Saber cuál es la penetración de diésel de ultra bajo azufre en el mercado y qué opina AMDA y AMIA de esta puesta en marcha. Bueno, en el tema de la 044 lo vemos con enorme preocupación porque la norma 044, como fue redactada, pues no podría entrar en vigor hasta que no tengamos la disponibilidad del diésel en todo el territorio nacional. Sabemos que no lo hay, sabemos que hay zonas que la propia CRE ha señalado desde octubre pasado como zonas de exclusión en donde no hay el combustible y por lo tanto, en principio, no debería entrar en vigor esa norma 044 porque el supuesto que está detrás no se está dando, que es la disponibilidad del diésel ultra bajo azufre en todo el territorio nacional. Me parece que aquí lo que hacemos es pues hacer un llamado a las autoridades para que suspendan la aplicación de esta nueva norma 044 hasta en tanto no tengamos la disponibilidad del combustible. Estamos solicitando a la Semarnat que nos apoye en esta situación debido a la falta del combustible. ¿Perdón? No, estamos pidiéndoselo apenas. Hemos platicado con ellos durante este semestre y pues una vez que ellos determinen junto con la CRE que no hay el combustible, como nosotros lo sabemos, ultra bajo azufre, y que el diésel ultra bajo azufre va a tardar en estar presente en todo el territorio nacional, pues se tiene que postergar la entrada en vigor de esta nueva norma 044. ¿Me recuerdas la...? La otra es, dijo que había que encender alarmas del mercado interno. Bueno, el mercado interno sigue cayendo. Y el mercado interno tenemos nosotros que asegurar que buscamos elementos para sostenerlo. El tema fiscal es un tema que hemos llamado la atención a los legisladores, lo vamos a seguir haciendo ahora en este nuevo paquete fiscal que se estará revisando una vez que los legisladores regresen al Congreso. La deducibilidad, el monto y la cobertura de quienes pueden gozar de esta deducibilidad es muy importante. El tema del financiamiento para asegurar la recuperación de la prenda de una manera más expedita
y por supuesto el control a la importación de autos usados. Son temas que seguramente seguirán en la agenda para tratar de contrarrestar el tema de la incertidumbre, que es esta posposición de compra de bienes durables que está teniendo la gente y que lo estamos viendo en el mercado. Si tienen un estimado de cómo afecta la caída del mercado interno a la producción en el país. Bueno, te recuerdo que alrededor del 35%, Daniel, más o menos, del mercado interno se atiende con producción nacional. El 65% del mercado se atiende con autos nuevos importados. Ese 35% del mercado, lo cual pues significa aproximadamente el 8% por ahí de la producción nacional, no sé, Dani, si me puedes dar el dato exacto, pues es el que está sufriendo una caída en este momento. Nosotros, te recuerdo el número, el 85%, 88% de la producción se está yendo a la exportación. Entonces, ese 12%, que probablemente este año sea incluso un poco menos, es el que estaría siendo afectado por la caída. Ok, vamos con la compañera Viridiana de Forbes, si no recuerdo. Y si hay alguna otra pregunta además de Viridiana, de este lado. Ok, vamos a concluir aquí y después allá. Gracias. Mi pregunta es para Guillermo. Hace un momento decías que esta cuestión de la regularización que se está dando, si se aumenta, entonces en vez de tener una caída de 7%, podríamos escalar esa caída a un 20% o superior, y que esto tendrá una repercusión económica. ¿Ustedes tienen un cálculo de empleos o de PIB, inclusive, que pudiera impactarse si se materializara una caída de estas dimensiones? Y por otro lado, ¿qué pasa con los autos? ¿Qué características tienen los autos que sí se están vendiendo más? Pensando también en esta cuestión de estímulos, ¿qué pasa con los autos híbridos? Por ejemplo, ¿están viendo que este tipo de vehículos pueda tener algún tipo de mayor dinamismo debido a políticas públicas? ¿Se está explorando de alguna forma esa opción? Gracias. Gracias. Sí, como comenté, la caída en la cual, la fase de caída en la que nos estamos encontrando ya más de 2 años, este será el tercero, se puede incrementar, se puede agravar en caso de una regularización. Y tomo como ejemplo lo que pasó en 2006, en el que, medido a partir de la regularización y el punto máximo en el que fue disminuyendo, representó un 30% de caída en este periodo de 3 años en los que hubo más importaciones de autos basura que los nuevos que se vendieron. Y en el caso de las afectaciones que esto pudiera tener en términos de empleo y de inversión, no las tengo determinadas por el momento, estamos trabajando en ello. Por lo que hace a la participación de los vehículos híbridos y eléctricos, en los últimos años han venido creciendo de manera consistente, de manera importante. Sin embargo, lo que observamos es que sigue siendo muy menor su participación dentro del total de las ventas. Al cierre del 2018 representaron el 1.2% del total de los vehículos nuevos vendidos en el país, la mayor parte de ellos vehículos híbridos, muy menor el número de vehículos eléctricos 100%, y esto corresponde a una estructura de la capacidad adquisitiva de nuestro mercado.
los vehículos eléctricos en el mundo se encuentran con una participación reducida en los grandes mercados, con excepción de los países nórdicos. En el resto de los mercados tiene una participación todavía muy menor. Y en el caso de México, pues siguen siendo vehículos que están fuera del alcance de la mayor parte de los consumidores. Para que tengas un referente, el precio promedio de venta de los vehículos en el mercado mexicano ronda los 300,000 pesos, estoy hablando del precio promedio de venta, mientras que la versión más económica de un vehículo híbrido la encontramos en el orden de los 330,000 pesos. Es decir, se están acercando cada vez más la oferta de versiones híbridas a lo que es el precio promedio de venta en el mercado mexicano, y eso ha propiciado un estímulo para que crezca el número de vehículos con esta tecnología comercializados en el país, pero todavía siguen siendo muy pocos para la comparación del total del mercado. Esta tendencia creemos que va a continuar, es decir, se va a incrementar la competencia, va a haber mayor oferta de vehículos híbridos por parte de más marcas. Esto generará condiciones mejores para los consumidores. El desarrollo tecnológico que se está observando a nivel mundial ha permitido que los precios vayan disminuyendo año con año, y necesitamos, para que haya una aceleración en la penetración de esta tecnología o de estas tecnologías, que, igual que sucede en otros países, haya estímulos gubernamentales, tanto fiscales, en el término, por ejemplo, de lo que hemos venido solicitando a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados, una tasa cero de IVA para poder estimular la venta de estos vehículos, como estímulos adicionales por parte de gobiernos locales, facilidades de estacionamiento, facilidades en lo que tiene que ver el acceso a las vías de cuota, y un incremento importante para que pueda ahondarse la velocidad de estos vehículos en el parque vehicular del país. El cierre fue del 2018, es 1.2, viene creciendo, de memoria no recuerdo ahorita en cuánto nos encontramos, debemos estar en 1.3, 1.4, pero va a seguir creciendo de manera favorable, pero bueno, no vamos a tener un salto para llegar ni siquiera al 4 o 5% que estábamos en Estados Unidos en este momento, ¿no? O sea, va lento el avance, ¿no? Hace 2 años teníamos 0.5%, entonces sí ha habido un incremento, pero sigue siendo muy menor del total de las ventas, ¿no? Ok, vamos a cerrar ya con esa pregunta. Octavio León, de Autos RPM Publimetro. Mi pregunta es en relación, no sé cómo está en este momento, en qué punto se encuentran las 13 propuestas que presentó Semarnat y la CAME, en relación, bueno, en la megalópolis, en relación a los vehículos que van a tener esta restricción de 15 kilómetros por litro en cuanto a su rendimiento. Si es una medida rechazada, es una medida todavía en revisión o está aprobada ya para entrar en vigor. Bueno, nosotros hemos mantenido un diálogo permanente con la CAME y con las autoridades de la Ciudad de México, del Estado de México y la Semarnat. Le recuerdo a usted que fueron medidas propuestas, que no es un programa como lo he escuchado yo ya por ahí. Es medidas propuestas que sacaron a comentarios. Nosotros estamos trabajando con esas autoridades para externar pues nuestra posición. No sé si usted vino o no a nuestra conferencia de prensa en la que hicimos un posicionamiento hace como 15 días respecto a este tema. Y entre otras,
hemos dicho nosotros que es importante que el tema se atienda desde un ángulo de política integral, ya que si usted ve entre las medidas, no hay medidas para los hologramas 1 y 2. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, que no haya medidas 1 y 2, que se haga en el marco de las normas 042-167 para asegurar congruencia. Pero también debo decirle que tenemos pláticas de alto nivel y creo que van por buen camino. No puedo adelantar ahorita nada más. Concluimos.